Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a tener una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones. La clase de hoy tiene que ver con adictos consumidores consumidos. Bueno, ¿a qué hacemos referencia con esto? Primero vamos a hablar de, eh, de la incomunicación al consumo, ¿sí? La incomunicación, o sea, esa forma de no comunicarse a través de las palabras cuando alguien realmente tiene un problema realmente importante, que va atravesando serios eh, problemas, valga la redundancia, en su propia vida personal. Pero bueno, no has hablado, se van sumando, se van acumulando estas situaciones traumáticas en la psiquis de la persona y finalmente, bueno, termina por actuar en el acto de consumir, eh, ya sea un consumo de sustancias como otro tipo de consumo, como puede llegar a ser la ludopatía, como dijimos anteriormente, a través de el juego compulsivo, el jugar permanentemente. Bueno, hay una razón única para drogarse, para consumir sustancias en forma eh, compulsiva, y no hay una sola razón. Hablábamos de una predisposición genética que hasta ahora todavía se está hablando y estudiando, una determinación que tiene que ver con lo individual, con la propia persona, una determinación que es familiar por la incontinencia en los hogares, esa incontinencia familiar donde no hay límites, lo hablamos mucho esto, y que finalmente termina la persona accediendo a algún consumo eh, fuera de lugar, donde de repente ese consumo se va de madre, empieza a ser abuso y termina en una adicción. O determinaciones de punto de vista social. Cuando hablamos de determinaciones de punto de vista social, hablamos mucho de aquellos jóvenes que tienen de repente las famosas tribus, eh, que se le denomina en cuanto a preferencias a través de la música, de la ropa, eh, de diferentes, eh, son diferentes grupos que por determinadas preferencias precisamente se agrupan, y muchas veces hay un denominador común allí, que es el consumo, ¿no? El consumo de sustancias. Por lo tanto, hay una identificación con el otro, más allá de esas otras preferencias que recién dije, que es el estar consumiendo en propias fiestas, en lugares, eh, cuando están juntos. Una determinación que se termina haciendo social, que quizá empieza con una experimentación por ingresar a ese grupo y por tener una pertenencia de grupo, termina siendo un consumidor más, por ejemplo, de sustancias, ¿no? Interrogación muy clásica que se hace a las personas que consumen es: ¿por qué te drogas? Muchos analistas, muchas personas que son consejeros químicos en adicciones, operadores en adicciones, una de las preguntas muy clásicas es: ¿por qué te drogas? Bueno, y las respuestas son muy variadas. Por ejemplo, una es para borrarme. Para borrarme. ¿Qué sería borrarme? Desaparecer. ¿Desaparecer de dónde? Siempre cuando alguien habla de desaparecer, que al fin y al cabo es eh, para no estar en un lugar donde... ¿Quién puede querer desaparecer? Alguien que no quiere estar en un lugar que causa angustia, que causa dolor. Por ese motivo la persona quiere fugarse, ¿sí? Fugarse de esa situación y desaparece, ¿sí? Entonces, para borrarme, para desaparecer en todo caso de algo que realmente le causa una sensación y sentimientos dolorosos, angustia, etcétera. Entonces, por ese motivo la persona se droga. Porque estaba bajoneado. Otra de las respuestas clásicas, ¿no? Porque estaba bajoneado. La persona se siente depresiva,
Acá habla mucho también, si hablamos de jóvenes, y jóvenes y adultos, adultos jóvenes o adultos que ya tienen determinada edad y que siempre se han iniciado en el consumo y quizás ha tenido algún uso o algún abuso, pero no llegaron nunca a tener una adicción y cuando están bajoneados, ¿qué significaría bajoneados? Están un poco transitoriamente depresivos. Bueno, y ese es el motivo por el cual necesitan una sustancia para levantarse, ¿no? Que a través de lo legal encontramos en personas que acceden a un psiquiatra, donde les dicen la problemática que tienen en su vida y les da un antidepresivo de repente, ¿no? Y ese antidepresivo quizás dura después toda la vida. ¿Por qué? Y porque se hizo carne en la persona y sin ese antidepresivo la persona no puede vivir. Y después hay un abuso de ese antidepresivo en forma permanente, dosis que terminan siendo mayores y se hace una adicción a, eh, por ejemplo, al lorazepam o el clonazepam, etc. Sobre todo en antidepresivos, ¿no? Es muy difícil de poder eh, tratar de alguna forma de que no se vaya de madre ese consumo que se hace. O sea, no se va a ir de madre seguramente si la persona tiene un proyecto de vida, si las cosas cambian en cuanto a lo que realmente traumó a esa persona, ¿sí? Si se supera eso irresuelto, seguramente va a haber una gran posibilidad de no tener que tomar una medicación, una pastilla o tomar alguna sustancia para poder eh, erradicar momentáneamente ese trauma, ¿sí? Cuando el trauma no está erradicado, obviamente que siempre va a estar. Lo demás van a ser parches por el cual van a anestesiar el trauma, pero no lo van a sacar, ¿sí? Sé que hay traumas que duran toda la vida, cosas que son realmente muy angustiantes, pero se puede ir disolviendo de alguna forma y que quede finalmente una cicatriz de trauma, y no el trauma en carne viva eh, como es cuando sucede tal o cual hecho. Otra de las cosas es porque es divertido, ¿sí? Porque es divertido. De repente, esto habla mucho de la persona que experimenta, le resultó divertido, estar como volado, entre comillas. Por ejemplo, el consumo de sustancias el consumo de alcohol en una fiesta, y sí, parece que hasta las cosas se sueltan los frenos inhibitorios, la persona es lo que realmente en la vida particular no lo es, y bueno, resulta divertido en el momento. Después, bueno, vienen algunas consideraciones que tenemos que hacer respecto de eh, si empieza a resultar que para divertirse necesitan siempre tomar sustancias, tomar alcohol, porque de otra forma esa diversión no aparece, ¿sí? Y hablamos nuevamente de que si necesitamos algo de eso, una muleta en ese sentido, es porque no podemos caminar normalmente y divertirnos de otra forma que no sea a través de las sustancias, ¿sí? Bueno, por mis amigos también, o sea, el otro consume, yo también consumo, y acá tiene mucho que ver, como decimos hoy, en la parte de lo que es la determinación social, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver el grupo de pertenencia al cual la persona está y no quiere dejar de estar, ¿no? Eso tiene mucho que ver. En cuanto a la determinación social, ya lo hablamos en otro momento, no hay clases sociales obviamente que puedan estar exentas de el alto consumo eh, de, eh, de lo que sea, de sustancias ilegales o legales. Cualquiera, el ser humano es único y irrepetible, pero tiene muchos traumas psíquicos desde la infancia, mucha gente y muchos ante estas instancias dolorosas apelan a esas sustancias, ¿sí? Tanto sea de clase social alta como clase social, digamos, trabajadora, ¿sí? Trabajadora o las personas que realmente, en forma lamentable, no tienen tienen las necesidades básicas insatisfechas y muchas veces apelan a tratar de consumir para
de consumir algunas sustancias para no tener que atravesar periodos de repente de alimentos que no tiene, periodos de realmente inclusive hasta de hambruna, ¿sí? El tema de por mis amigos, cuando se responde esto, obviamente que es un círculo vicioso, porque entrar dentro de ese grupo de pertenencia donde la toxicidad está presente, habla de un círculo vicioso. De ahí es muy difícil de salir cuando hay una suerte de contención social, pero a través de lo tóxico que corresponde a ese grupo de amigos, ¿sí? Es muy difícil, la persona en un momento dado quizás pueda llegar a salir, pero después ante la soledad en la que se encuentra puede inclusive tener hasta un consumo en forma personal o individual, dado que ya conoce cómo puede de alguna forma cambiar su conducta, que de repente puede estar en un nivel de angustia, por otra que puede llegar a ser mucho más de alivio. Bueno, hay gente que dice obviamente que no sé. ¿Por qué te drogas? No sé. Bueno, las personas que dicen no sé, eh, obviamente han experimentado en algún momento, les ha gustado, se han sentido pleno y bueno, no sé, me drogo eh, porque sí, porque todos lo hacen, bueno, yo también lo hago y punto. Bueno, acá hay poca reflexión, poco discernimiento y poca información que tiene para entender de que el consumo de sustancias pueden llegar después del uso, a un abuso y a una adicción por la cual es muy difícil después de salir, aunque se puede la persona obviamente recuperar. Otros no tienen dudas, otros no tienen dudas, de repente saben que la única forma de permanecer en vida es consumiendo algo, porque de otra forma sería intolerable esa vida. Y acá sí hablamos específicamente de las personas que han tenido serios problemas en la infancia, ¿sí? En esa infancia. Siempre hablo de la infancia en el sentido que todo lo que pasa ahí es muy difícil cuando cuando haya habido muchos traumas, muchas circunstancias feas. Para mí la psiquis de una persona, de un niño o niña, es como un papel de celofán, ¿sí? El papel de celofán es liso, es lindo, pero si se lo arruga, obviamente que vamos a poder desplegarlo eh, y va a volver a ser liso, pero van a quedar todas las marcas de la arruga de ese papel celofán, ¿sí? Cuando se le hace algo a un niño, en esa psiquis tan virginal que tiene, obviamente que es como generarle un problema de por vida, ¿sí? Ya de por vida su psiquis va a tener una, un, algo para poder resolver, ¿sí? Una angustia a posteriori que va a tener en todo caso que resolver con un terapeuta y en la peor de las maneras, en el extremo, sería tener que resolver a partir después de haber iniciado un consumo de sustancias y la persona siendo adicta porque ya empezó a consumir algo en forma compulsiva y no llegó realmente al psicoterapeuta, bueno, a empezar a intentar recuperarse de esa adicción que se propuso tener para solventar de alguna forma eh, la angustia que se generó y que viene generada de aquel momento, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que nos dice el autor, que ustedes lo van a tener en un caso de una chica de 19 años, que es un caso más extremo, ¿no? Un caso extremo, porque lo que quiere ella es huir de los afectos dolorosos, ¿sí? Ella huye de esos afectos dolorosos, tiene 19 años, el padre eh, es consumidor de alcohol, siempre la trata mal, hay violencia en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta chica? Bueno, en un momento dado se encuentra con la espada de la pared. Dice, a grosso modo, ustedes tienen ahí el texto exactamente de lo que dice.
pero en un momento dado ella dice, bueno, ya está, hasta acá llegué, ¿sí? Hasta acá llegué. Porque no soporta más la violencia que ejerce el padre, revoleando todo, rompiendo todo cuando estaba alcoholizado. Y entonces apela a las pastillas, ¿sí? A pastillas tranquilizantes, hace una mezcla de pastillas que encuentra por ahí entre aspirinas y antibióticos, y lo que quiere es matarse. Yo me mato y es una forma de desaparecer, como decíamos hoy. Desaparecer. Desaparecer para conseguir ese alivio de algo doloroso que está sucediendo ahí y por el cual no ve ningún tipo de salida, porque hay una familia que es totalmente incontinente, no hay una mínima contención ni de la parte de la madre ni tampoco, obviamente, de parte del padre. Bueno, llega un momento que al padre inclusive lo operan, le hacen varios bypass, no se le puede... Ella, bueno, perdón, ella no se hace un intento de suicidio, por lo cual cuando hay un intento de suicidio, obviamente es muy importante esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque un intento de suicidio habla de cuestiones que no están resueltas absolutamente para nada, y ya cuando alguien intenta hacer este pasaje al acto hay que tomar muchas cartas en el asunto, porque no quiere decir que porque no haya salido bien no va a volver a intentar lo mismo. Si no se resuelve el problema por el cual se originó ese pasaje al acto, que llegara al pasaje al acto, obviamente que va a ser muy difícil que no intente nuevamente eh, eh, de alguna forma suicidarse. Eh, bueno, al hombre entonces le hacen eh, eh, varios bypass, no está en condiciones, le dicen que tiene que estar allí, tiene que estar siempre tranquilo, porque si no la persona no va a estar bien. Bueno, entonces para ese motivo empieza con el consumo de un tranquilizante que lo consigue de la abuela. Después un poco más adelante aparece con el porro, o sea, fumando marihuana, para que de alguna forma pueda hallar tranquilidad en su propia vida. Esta es una huida de afectos dolorosos. Fíjense ustedes que es intentar de alguna forma, ante una situación que muy complicada, huir, es la forma de huida más característica, ¿sí? Es un extremo, obviamente, llegar realmente a suicidarse, ¿sí? Buscar esta situación a través de incurrir con el pasaje al acto. En el caso 2, el autor nos habla de una pareja donde un chico de 18 años que fuma marihuana en forma ocasional, también vino borracho algún fin de semana, pero que a partir de los 10 años, cuando fallece porque se suicida precisamente tirándose de un balcón el papá, a los 10 años, empieza a tener, ya de por sí era bastante inquieto, no había mucha contención de parte de la familia, la madre opta por tener otra pareja, pero después, tipo 13 años, empieza a tener algún consumo de marihuana, donde no está, sorprende de repente a esta pareja, sobre todo a la madre, y van a un terapeuta a tratar de ver de qué forma puede abandonar este consumo. Bueno, lo que pasa en ese momento es que hay una psiquiatra que les dicen que el chico tiene una ciclotimia permanente. La ciclotimia, estamos hablando de lo que corresponde a estar en una depresión de repente, o estar en un estado depresivo y pasar en un estado más eufórico y estar mucho mejor, con entusiasmo, sin mediar palabra, una suerte de bipolaridad, ¿sí? Entonces de esto hablamos respecto de la ciclotimia. Por lo general lo que se le suministra mucho a las personas bipolares, que es una parte eh, de lo que es está dentro de lo que es la estructura clínica de la esquizofrenia, o sea, dentro de la psicosis, es el suministro de litio. El litio es muy interesante porque calma bastante esos ciclos
tan altos y tan bajos en que la persona empieza a tener en un momento dado. Bueno, acá estamos hablando entonces, lo llevan a un hospital de día, no funciona, en un hospital de noche funciona un poco mejor, en el hospital de día obviamente el muchacho sigue consumiendo en la propia casa, lo que da a conocer por el terapeuta es que, bueno, no hay, la verdad que el abordaje que hicieron en el hospital de día, donde están otras personas que tienen el mismo problema o problemas parecidos o de consumo, no es continente, tampoco no es continente y el abordaje no es bueno, tampoco es continente la familia, o sea que la familia con haber ido ya es suficiente y con eso no alcanza, ¿sí? Porque el propio chico no tenía mucho interés en ir a ese hospital de día. En el hospital de noche, bueno, la cosa va cambiando, pero se hace una psicoterapia a través de los problemas que venía teniendo este chico, ¿no? Acá estamos hablando de un paciente dual, ¿sí? Paciente que refiere un problema psiquiátrico y un problema de adicciones, ¿sí? En muchos casos siempre vamos a ver que la adicción está encubriendo el problema psiquiátrico que hay detrás, ¿sí? Detrás puede haber una persona neurótica, puede haber una persona psicótica, y la adicción misma es la que va encubriendo eh, estas patologías. Se impone entonces una abstinencia. Para estos casos siempre se impone que la persona tenga una abstinencia. Lo que provoca la abstinencia es realmente cuando ya el consumo es de un adicto, es muy complicado, porque obviamente que pasan periodos realmente penosos, porque lo que quieren es realmente consumir, porque el cuerpo y su mente, su psiquis le está pidiendo ese consumo, y por lo tanto se hace realmente muy penoso. Pero bueno, esa abstinencia es muy importante, porque después de esa abstinencia se va a lograr descorazar a la persona, sacarle la coraza que logró tener en base a esa adicción que se generó por ese consumo, que llegó a tener esa adicción para llegar a la patología que realmente tiene la persona, ¿sí? Que puede ser una neurosis detrás, pero bueno, para hallar el tema de la neurosis va a tener que descorazar precisamente al sujeto en cuanto a la parte de lo que es la adicción, ¿sí? Sacando la adicción vamos a llegar realmente al sujeto. En cuanto al neurótico, bueno, hay varias neurosis, obviamente, se llaman neurosis de transferencia, tenemos las histerias de angustia, que están dentro de lo que son las neurosis, un conflicto entre el yo y el ello, o sea, el yo y el inconsciente, siempre hay cosas irresueltas ahí que están latentes y que pueden aparecer a nivel de la conciencia, pero la persona, por ejemplo, es consciente de esto, eso sí, es consciente, la persona neurótica es consciente, ¿sí? Puede haber una impotencia, insomnio, fobias, como en la histeria de angustia, por ejemplo. En la histeria de angustia hay fobias. Algo que pasó cuando era chico, en el caso de... las fobias son miedos. En el caso de que se haya quedado atascada la persona en un ascensor y toda la vida tuvo un miedo a ese ascensor y no puede subir nunca más. Por lo tanto, se genera una claustrofobia. Miedo a los sapos, ve algo verde de repente y le tiene miedo, ¿sí? Ese objeto fobígeno, pero es consciente de ese miedo, ¿sí? Lo único que no puede pararse, o se paraliza ante tal situación de miedo, ante la proximidad de ese objeto fobígeno. Pero no puede hacer nada, ¿sí? Pero es consciente. En un momento dado dice, sí, porque me pasó en determinado momento, yo recuerdo mi infancia, bueno. Pero el neurótico es consciente de esto, ¿sí? Lo único que se vive como limitante y penoso. También hablamos de las neurosis obsesivas. Les cito un ejemplo, aquella persona que limpia permanentemente en forma compulsiva, pero ya hablamos de una compulsión, ¿sí? Acá aparecen también los trastornos obsesivos compulsivos, con el TOC, el famoso TOC, ¿sí? Tocar determinada cantidad de veces algo para poder de repente
convencernos de que no va a pasar nada, nada malo, ¿sí? Cerrar 50 veces la puerta de casa hasta que nos convencemos de que está cerrada y salimos y volvemos, salimos y volvemos, salimos y volvemos. X cantidad, que sería como el número mágico de la persona para poder seguir caminando rumbo a a las obligaciones, a actividades que queremos hacer, pero nos saca un montón de energía, ¿sí? Nos saca un montón de energía. Acá hablamos entonces de neurosis obsesiva, histeria de angustia en sí, de histeria de conversión, histeria de conversión, un brazo que se queda paralizado, como lo estudió Sigmund Freud, ¿no? En una de sus pacientes, pero que no estaba traumatizado para nada. Por lo tanto, ¿por qué tenía ese brazo de esa forma? Bueno, halló la posibilidad de que era un trastorno realmente intrapsíquico, dentro de lo que era la psiquis, que venía de mucho tiempo antes, y cuando pudo resolver ese problema, la persona pudo agilizar el brazo sin ningún tipo de problema. Una histeria de conversión, donde está comprometido realmente el cuerpo. Las neurosis conciencia entonces de la enfermedad. En la adicción, la droga siempre se usa como solución, una solución, bueno, entre comillas, pero por lo tanto hace que la persona se vaya de sí, ¿no? Se resisten a pedir ayuda, obviamente, siempre se van a resistir de pedir ayuda, pero cuando tocan fondo, muy habitualmente se dice que cuando tocan fondo la persona emerge para pedir ayuda, y ahí es cuando emerge el sujeto mismo para que un terapeuta, para que alguien, un operador, esté muy encima de la persona, por ejemplo en una internación, y logre que empiece a desintoxicarse del consumo que ha tenido para empezar a edificar un sujeto nuevo. La diferencia con el neurótico, el adicto en el adicto hay una sustancia que provoca una dependencia física y psíquica. Esto ya lo dijimos en clases anteriores. Los síntomas neuróticos es limitante en la relación interpersonal, ¿sí? Esto para que quede claro. En el consumo de drogas se facilita la inclusión social de alguna forma, porque al fin y al cabo está como incluido socialmente, pero bueno, desde la toxicidad. En la neurosis se trabaja en psicoterapia para poder erradicar el problema que se suscita, que se ha suscitado sobre todo en las primeras épocas de la vida de la persona. En las adicciones hay un vacío representacional, ¿sí? Vacío donde las áreas están cortadas, se resisten a desaparecer, ¿sí? En adictos no tienen conciencia de esa enfermedad hasta que de repente piden ayuda, obviamente. Primero se debe generar esa abstinencia, que es tan difícil, pero siempre la propia persona, el propio adicto va a ser el que tenga la llave, ¿no? El que necesite, quiera realmente ser ayudado, quiera salir adelante, quiera empezar una vida nueva. El segundo paso después de la abstinencia, el trastorno psíquico, que aparece con el consumo de drogas. O sea, va a haber un trastorno, eso en las patologías duales, esto es lo que pasa. Después de la abstinencia, obviamente, aparece realmente el trastorno psíquico, que puede ser alguna neurosis, alguna persona que tiene, que ha sido alguna esquizofrenia, etcétera, una psicopatología que puede estar por detrás de esa adicción, y la propia adicción no nos deja ver eso, ¿sí? Pero bueno, se puede lograr cuando se rompe con esa adicción y el sujeto queda como descubierto, ¿sí? Descubierto, al desnudo, con su patología. Bueno, la adicción, hablamos de partidismo, de que esclavitud, aunque muchas veces, y no es etimológicamente lo concreto, se dice sin palabra. La persona no, adicción sin palabras, no hay palabras, ¿no? La persona actúa directamente, actúa, cuestiona, miente, es soberbio, manipulador. Eso es lo que vamos a ver siempre de un adicto, omnipotente.
No puede hablar de sus conflictos, obviamente, porque no tiene conciencia de la enfermedad en la cual está cursando, que es la adicción, ¿sí? Entonces, no va a hablar ningún conflicto. ¿Qué conflicto va a haber? Si la persona lo puede todo, lo puede manejar, inclusive el propio consumo. Y no se dan cuenta de que los lazos en el aspecto laboral, social, de amistades, familiar, de pareja, etcétera, fueron cortados. Están cortados, pero no que le cae la ficha, por decirlo en forma muy clara y vulgar. No registran los conflictos internamente, como dijimos recién. La palabra obviamente que está desvalorizada, sin palabras, porque es actuación pura. Entonces la palabra ¿dónde queda? Allá lejos, no tiene el menor valor, ¿sí? Y solo se usa para manipular o justificar. Cuando la persona habla es solamente para poder manipular a un otro en beneficio propio, ¿sí? Inclusive para sacarle plata para ir a comprar droga, ¿sí? Han sido o de repente para que le preste plata para ir a jugar, ¿sí? Y esto es ludopatía pura, ¿sí? Pues no tiene plata, pero el deseo es irrefrenable y entonces va a ser lo imposible para obtener ese dinero, ir a un casino, a un bingo, etc. Han sido protagonistas de muchas cosas que han sucedido en sus familias, ¿sí? Muchas personas han tenido muchos problemas, ¿sí? Problemas con la identidad, con los duelos, con la sexualidad, con tíos, abuelos, etcétera, que han abusado de esas personas, y esto es aberrante realmente, con transgresiones, permanentes transgresiones, que han sucedido en esas familias, ¿sí? Cosas que quedaron ahí en el tintero, que de eso no se habla. Bueno, de eso se tiene que hablar. Realmente es muy feo no poder hablarlo. Eh, Hoy en día hay muchas posibilidades, por ejemplo, tenemos el tema de lo que es la violencia contra la mujer, mujeres que han sido golpeadas en otros tiempos y nunca, o abusadas y nunca, en el sentido, por ejemplo, laboral, y nunca han hecho ningún tipo de reclamo, ni, mejor dicho, ni una denuncia, etcétera, y hoy en día existe esa posibilidad, ¿sí? La sociedad se abrió, en todo caso, a pesar de que tenemos una sociedad violenta, etcétera, pero por lo menos hay una configuración diferente y muchas posibilidades para poder ejercer nuestros derechos, ¿sí? En el tema también de sexualidad podemos hablar de chicos o chicas que en cierta forma han han sido humillados por de repente por ser homosexuales o ser lesbianas, etcétera, y han tenido y han entrado de repente en un consumo por no poder soportar el dolor y la angustia de no poder ser, ¿sí? 2020, bueno, estamos en otro, eh, en otro siglo, y creo que hay que entender que primero está la persona, después todo lo demás, ¿eh? Primero está la persona y que la persona sea buena persona, después qué tipo de sexualidad eligió, eh, qué tipo de repente, no sé, de qué partido político sea, de qué equipo de fútbol sea, todo eso son elecciones, ¿sí? El tema es que sea una persona de bien, una buena persona, para poder tener una convivencia social interesante, ¿sí? Buena, ¿eh? Para que todos podamos tener una armonía social. Si no, no sirve. ¿Qué nos importa si alguien, de qué que una persona sea heterosexual, por ejemplo, y sea un delincuente o sea una persona, eh, una mala persona que estafa a la gente? No sirve para nada, ¿no? Entonces hay que tener una apertura mental mucho más grande. Tomar las personas como son. Pero bueno, en otras épocas esto no era así. Hoy en día también hay ciertos nichos de familiares donde todavía se estigmatizan a las personas. Y bueno, muchos no pueden llevar esto porque las tensiones se pueden soportar hasta cierto punto. Cuando ya no se pueden soportar, aparecen somatizaciones varias en el cuerpo, por ejemplo, con una úlcera gástrica, un colon irritable,
Las tensiones se soportan hasta cierto punto realmente. Más allá de cierto punto es muy difícil poder soportar más. Nuestro psiquismo puede procesar una X cantidad de tensiones, pero después el vaso se rebalsa, ¿sí? Cuando es sobrepasada aparecen esas enfermedades psicosomáticas que recién estaba citando, pueden aparecer accidentes, ¿sí? Pueden aparecer actos violentos, o sea, la persona no da más, empiezan actos violentos realmente irrefrenables, puede haber compulsiones como la bulimia, ¿eh? La bulimia es una expresión muy, muy clásica, cuando la persona ya se fue de madre, se sobrepasó de tensiones. El consumo de drogas es el otro motivo por el cual la persona accede. Fíjense en ustedes que cómo se lleva a la persona a una situación límite, ¿no? Pero ese límite es único y repetible, cada uno tenemos nuestros límites, hasta dónde podemos soportar, ¿sí? En el caso, en el caso de la adicción, siempre va a estar como fachada de cualquier patología. Esto como para ir resumiendo lo que veníamos diciendo. Sacar el ropaje del drogadicto es muy importante. Ese drogodependiente, el adicto a las drogas, tiene un ropaje muy clásico, ¿sí? Bueno, hay que sacarlo. Siempre lo vamos a tener como las personas egoístas, deshonestas, mitómanos, ¿sí? Transgresores, irresponsables, inescrupulosos, etc. Hay un montón de adjetivos que negativizan la figura del drogadicto. Drogadicto porque es adicto a las drogas, ¿sí? Eh, pero ese ropaje lo tenemos que sacar, porque si no, no vamos a ver nunca a ese sujeto, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que ver es ese sujeto. Volver otra vez a ver al sujeto, que lo vamos a empezar, va a empezar a cobrar vida ese sujeto cuando empiece a hablar de todo eso que viene teniendo reprimido. La drogodependencia devora todo, ¿sí? La estructura del sujeto. Por eso es que es muy importante que se quite todo ese ropaje, porque ese ropaje es artificial y lo produce esa, esa adicción, esa adicción que tiene. La sustancia se consume al sujeto, ¿sí? El sujeto consume la sustancia, pero en un momento dado, cuando ya la persona es adicta, la sustancia se consume al sujeto. Porque ¿qué es lo que vemos? Todo lo que los adjetivos que regimos, negativos que regimos, que dijimos recién, ¿eh? La deshonestidad, la manipulación, la inescrupulosidad, ¿sí? La irresponsabilidad, todo eso, pero todo eso lo produce ¿quién? El consumo de sustancias, ¿sí? Sin ningún tipo de duda. El adicto delega la descarga a un sector donde actúa de modo automático y repetitivo. El adicto delega siempre la descarga, porque descarga permanentemente a través del consumo a un sector, ¿sí? A un sector que actúa de modo automático y repetitivo. ¿Por qué automático y repetitivo? Porque esto funciona como un cesto de residuo, ¿no? Toda esa descarga la produce en un lugar psíquico, ¿no? Donde no interviene el pensamiento, es como que lo manda a un determinado lugar en forma permanente y lo va repitiendo y repite. Repite cuando empieza a seguir el consumo y el consumo y el consumo y el consumo. Eso es como un cesto de residuos, ¿sí? Donde todo el consumo va a parar ahí, ¿sí? Donde no está el pensamiento. Porque si piensa, ¿qué estoy haciendo? Obviamente sería otra cosa, pero no tiene posibilidad de acceder a eso porque solamente hay actuación, ¿sí? No discernimiento. Si habría discernimiento, obviamente estaríamos en otra cosa. Hay gente que está en un uso o en abuso y se pone a pensar, me parece que estoy tomando demasiado, me parece, y bueno, logra hacer eso, porque todavía hay pensamiento. Cuando una persona ya tiene una adicción, no interviene nunca el pensamiento, ya no interviene el pensamiento. Hay un arrasamiento del sujeto. Este sector este sector, o sea, ese cesto de basura que simboliza en alguna forma ese consumo, de que ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con cierta parte del cerebro donde queda esa marca indeleble, ¿sí? Y que
sería como una especie de, como lo dice el autor, cesto de basura. Ese sector cobrará vida y ejercerá una tiranía en su vida psíquica. O sea, todo esa parte, la vida psíquica va a girar en base a ese sector, el sector del consumo, ¿sí? De la omnipotencia que la persona tiene, siempre hay un punto donde llega a la impotencia, ¿eh? Y pide ayuda. Y este es el momento en que la persona puede empezar la recuperación, el inicio de la recuperación. No llevarlo de la pestaña a un lugar y vos te vas a recuperar. Se va a fugar en la mayor parte de los casos, ¿sí? Así que la persona necesita que quiera realizarlo. De lo contrario, no, porque es otra manipulación más lo que va a estar teniendo, lo que va a estar haciendo. Ni lo piensa y dice, bueno, está bien, sí, está mintiendo, obviamente que está mintiendo. Pero cuando dice que quiere, y le dice a los familiares, acompañame a tal lugar, bueno, o va solo, bueno, eso sí. Detrás de un adicto no sabemos cuánto de sujeto hay de él, ¿sí? Esto es penoso realmente. Cuando uno ve a una persona que es adicta, es una persona enferma, y no sabemos cuánto de sujeto ha quedado de él, ¿sí? Entonces, de repente sabemos que algo de sujeto siempre va a haber, porque la persona está iniciando una recuperación porque quiere. Quiere decir que algo de ese sujeto tiene que haber, pero hay que ver hasta qué punto los estragos del consumo han sido realmente importantes, ¿sí? Esto se ve desde el punto de vista psíquico y también desde el punto de vista físico, cómo está la persona, ¿no? Hasta qué punto arrasó física y psíquicamente a la persona. Pero bueno, siempre de los cursos, tanto de acompañante terapéutico como de operador en adicciones, siempre digo, siempre tenemos que ver el vaso a medio llenar, ¿sí? Entonces es muy importante saber que siempre hay una solución para las cosas, ¿eh? Siempre hay algo reparatorio, nada es final, ¿sí? Entiéndalo siempre, porque esta es la mirada que hay que tener sobre una persona enferma. Ya no hablo simplemente de la persona enferma por el consumo de sustancias o los consumos compulsivos que generan el perfil de un adicto, sino que también cualquier tipo de personas que tenga alguna carencia, carencia en el aspecto físico o mental, ¿sí? Entonces, cualquier persona o cualquier sintomatología, siempre es reparatorio, todo se puede solucionar, todo puede llegar a ser mejor, ¿sí? Bueno, sin el tratamiento profundo, obviamente, la adicción, y cuando la persona dice, bueno, el adicto dice, voy a dejar por mi cuenta, lo que habla igual de que todavía cree tener esa posibilidad, muchas veces, a veces que lo logra, pero sustituyen esa adicción, no tienen claro de que no se puede pasar de una adicción a otra, sustituyen, y hay opiáceos, o por ejemplo la marihuana sustituyen por bebidas alcohólicas, la cocaína la sustituyen por anfetaminas, etc. Y en la abstinencia, cuando hay abstinencia y no hay un consumo por otro consumo, aparece lo que es el cigarrillo, la nicotina, y hay muchas personas que están bajo los efectos de la nicotina, o sea, generan tabaquismo con los problemas pulmonares, respiratorios que sabemos que trae el tabaquismo, que ya lo vamos a ver. Si superan lo que es el tabaquismo, por ejemplo, porque no quieren fumar más, bueno, aparece también otro sustituto. ¿Cuál es? La ingesta de alimentos, ¿eh? Y la persona empieza a comer en forma desmedida. O sea, el tema es entender que hay que obviar esas compulsiones, porque de lo contrario vamos a estar sustituyendo una cosa por otra y nada más, pero siempre vamos a tener una compulsión por algo, ¿sí? Bueno, en esta parte final les quiero decir que ustedes van a tener, como siempre, el material, van a tener los tipos de marihuana en este caso. Les quiero decir, por ejemplo, que son cuatro tipos, aunque el cuarto son híbridos, o sea, es una mezcla. Pero el primero es el más común, la cannabis sativa. Los efectos psicoactivos de la marihuana extraída de esta variedad tienden a ser activadores y psicoactivos,
debido a su elevada cantidad de delta 9 y tetrahidrocannabinol o THC, muy conocido. Obviamente que hay mucha posibilidad, estimula mucho el apetito y la actividad física y social. Tenemos la cannabis índica. Esta variedad indica suele tener un efecto ligeramente narcótico, más vinculado a la relajación física y la analgesia, es de origen asiático. La cannabis ruderalis, que se da mucho en países como Rusia o la Siberia, ¿sí? Esta planta, si bien es considerada una variedad de cannabis sativa, tiene la peculiaridad de que presenta una muy buena resistencia y capacidad para florecer, independientemente del nivel de luminosidad que necesita realmente la planta. Y los híbridos, que son las tres anteriores variedades de cannabis, pueden ser encontradas de forma natural, ¿sí? Y marihuana pueden ser encontradas de forma natural. El tipo de efecto que se obtiene en cada caso depende del tipo de híbrido que se haya creado y su procedencia, ¿sí? Esta categoría es mucho más heterogénea que las anteriores, porque hay varias combinaciones y cruces de genes que se realizan y hacen que esta variedad de los productos obtenidos sea muy amplia, ¿sí? Pero son cuatro, yo quería que sepan también que hay varias clases de cannabis. En un momento también vamos a ver lo que es el cannabis medicinal, seguramente quizás sea la próxima. Cannabis medicinal que tiene ciertas propiedades para determinadas enfermedades y hay muchas investigaciones que proponen el cannabis medicinal para solucionar ciertas sintomatologías o determinadas enfermedades, pero ya vamos a, esto es concerniente a otro capítulo. Bueno, les mando un saludo muy grande. Sigo corrigiendo obviamente trabajos, ténganme paciencia. Cuídense mucho por el tema de la pandemia y nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias por la atención dispensada y nos estamos viendo. Saludos.